El título de esta conversación se llama Transformaciones equivalentes utilizando el circuito financiero. Vamos a trabajar bajo las recomendaciones de nuestro profesor Ayma, donde él nos recomienda primeramente, como el punto más importante, establecer nuestro diagrama de flujo de caja para poder hacer el planteamiento de cualquier problema. Una vez realizado el diagrama de flujo de caja, pasamos a describir o a interpretar dicho diagrama con el factor del circuito financiero. Vamos a seguir el consejo. Leemos el primer problema. Quiero agregar, son 8 problemas de los cuales el profesor resolvió en clase solo uno, el número 4, y el resto nos recomendó de que lo resolviésemos para poder entender mejor los factores del circuito financiero. De esa manera estamos procediendo ahora a desarrollar por cuenta nuestra estos problemas y vamos a encontrarnos con una particularidad que vamos a ir observándola después. Bien, empezamos con el primer problema, el número 1. Dice, por un capital de 1000 unidades monetarias, ¿cuánto se pagará dentro de 3 meses a la tasa del 1.5% mensual? Bueno, este problema nos está dando un dato que es una tasa efectiva mensual, ¿no? Y nos dice cuánto se pagará por un capital. O sea, por un capital colocado en un tiempo cero, al tercer mes, ¿cuánto pagará? A una tasa del 1.5. Cabe mencionar o recordar, mejor dicho, de que ahora debemos hablar de stock inicial o stock final, flujo inicial o flujo final. Esos son los nuevos términos que se utilizan en el interés compuesto para hablar de el circuito financiero. De esa manera tenemos el primer planteamiento. Tenemos el flujo inicial o el factor inicial, el stock inicial, pero nos pide hallar ese sabemos nosotros por el anterior semestre que ese significa el monto. Entonces planteamos, tenemos P, hallar S. Esta flecha significa hallar. Tenemos P, hallar S. De ese modo, reemplazamos en la fórmula, en este caso, vamos a usar el factor simple de capitalización. Factor simple de capitalización y tenemos el siguiente planteamiento. El monto sería igual al stock inicial multiplicado por el factor simple de capitalización. Reemplazando los valores tenemos que el stock final va a ser igual al stock inicial o flujo inicial multiplicado por 1 más 0,015, que es la tasa efectiva mensual convertida al tanto por 1, por eso aparece como 0,015, ¿no? Cerramos paréntesis, al exponente 3. Efectuando la operación nos sale que el monto final es de 1045,68 unidades monetarias. ¿Qué quiere decir eso? Que por el capital de 1000 nuevos soles o 1000 unidades monetarias se pagará dentro de 3 meses usando la tasa del 1,5% mensual efectiva, la suma o el importe de 1045,68 unidades monetarias. Ese es el primer problema, ¿no? Pasemos a ver el segundo problema aquí. Dice, ¿cuál es la cuota mensual a pagar en 3 meses por 1000 unidades monetarias hoy al 1,5% mensual? Entonces, nos está pidiendo R. R para nosotros son las cuotas fijas, ¿no? En un flujograma, un flujo de caja. Son cuotas fijas.
Entonces, el problema nos dice, ¿cuál es la cuota mensual a pagar en 3 meses? ¿Cuánto debo pagar yo por cada cuota en cada mes? Para, ¿no? Sabiendo que tengo un stock inicial de 1.000 nuevos soles a una tasa del 1,5% mensual, tasa efectiva mensual. Entonces, una vez que he hecho mi diagrama de flujo de caja, hago mi planteamiento, digo, tengo el stock inicial, o sea, P, hallar R, hallar la cuota mensual, la cuota fija mensual que tengo que pagar durante 3 meses. Reemplazando la fórmula, digo, ok, vamos a hallar R. R es igual a lo que tengo ahora, que es el flujo inicial o el stock inicial multiplicado por FRC. ¿Y qué es FRC? Es el factor de recuperación del capital, ¿no? El profesor ha recomendado que pongamos el tiempo acá y acá la tasa. Entonces se lee así: factor de recuperación de capital al exponente 0,015 sub 3. De esa manera, la fórmula del factor de recuperación del capital está aquí, la podemos observar. Está aquí, es I, que multiplica 1 más I al exponente n sobre 1 más I elevado al exponente n menos 1. Efectuando la operación reemplazando valores, tenemos que nos sale una cuota mensual de 343.38. Entonces, al responder esta pregunta, ¿cuál es la cuota mensual a pagar en 3 meses por 1.000 unidades monetarias hoy al 1,5% mensual? Es 343,38 unidades monetarias. Esa es la respuesta. El número 3. ¿Cuánto acumularán 3 depósitos mensuales de 343,38 a la tasa del 1,5% mensual? Entonces hacemos nuestro diagrama de flujo de caja y podemos observar que, reemplazando datos, tenemos 3 depósitos mensuales de 343,38 a la tasa efectiva mensual del 1,5%, y nos dice cuánto acumulará. Cuánto acumulará significa cuánto capitalizará en los 3 meses. De esa manera tenemos como dato R, que es cada cuota, y tenemos que hallar el monto final, porque significa acumular, monto final. De esa manera, reemplazando con la fórmula del circuito financiero, tenemos que es R es igual al factor que es FCS, es el factor de capitalización de la serie, elevado al exponente 0,015 sub 3. Aquí está el periodo y acá está la tasa, al tanto por 1, ¿no? Siempre al tanto por 1. Entonces efectuamos, reemplazamos los valores en la fórmula y determinamos que el monto, ¿no?, final es de 1.045,67. ¿Qué podemos observar acá? Nos detenemos un rato y miramos. El ejercicio número 1 nos pide el monto también, el monto final, pero desde un monto inicial, un stock inicial, ¿no?, un flujo inicial. Desde un stock o flujo inicial nos pide un stock o flujo final. Pero acá en este problema no conocemos el stock inicial, solo nos dan como dato las cuotas mensuales y nos piden hallar el stock final. Y fíjense, hallamos también el stock final, que es igual a este, pero en función a las cuotas mensuales. ¿Y con qué fórmula?
¿con qué factor? Con el factor de capitalización de la serie.